Ayacucho. Tú has sido presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. ¿Va acaso a quedar tal y cual este tema, esta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, concretamente la Fiscalía de la Nación? ¿No debería el Congreso convocar al ministro de Justicia para que dé explicaciones? Sí, bueno, yo he estado como miembro de la Comisión de Justicia en algunas oportunidades y lo que debería hacer la Comisión de Justicia es invitar, como bien señalas, al asesor legal del presidente, que es el ministro de Justicia, toda vez que a mí me parece inédito las, digamos, actitudes que ha tenido el presidente siendo presidente de la República. Y yo he señalado que podría incluso por esa posición hasta tener alguna infracción constitucional, puesto que las expresiones que ha tenido el presidente de la República suena a un poco a presión a órganos autónomos, caso Ministerio Público y caso Poder Judicial, que es el que tendrá que ver finalmente la denuncia de la Fiscalía, ¿no? Entonces sí creo que corresponde a que la propia Comisión de Justicia pueda evaluar esta caso. Claro, porque el presidente se ha expresado de esa manera en el caso de su esposa cuando las investigaciones son preliminares. Todavía no han acusado. Y en el caso de Urresti, también. O sea, ya en el caso de Urresti hay un proceso tal cual, pero en el caso de... ¿qué pasaría luego si realmente hay Hugo Urresti, ¿no? En el caso de Urresti, que tiene todo el perfil de lo que fue Chávez en su momento, su actitud, su forma de atacar, su forma de maltratar a los medios de comunicación, o sea, tiene una actitud hasta bastante más fuerte de la que tenía Humala en su peor momento, que yo lo veo así. Presidente Humala sabía la denuncia que tenía sobre el caso del homicidio y así lo convocó como ministro. Claro, con la denuncia comienza en el año 2009. El general Urresti en el 2009 rinde una instructiva en Ayacucho. Y además ya lo sabía. Los propios familiares, no es de ahora que él es candidato, desde que asumió el cargo y se hizo notorio el señor, empezaron a cuestionar que este señor Urresti tenga algún cargo en el actual gobierno. Y a mí más bien me parece no que lo que el presidente de la República dijo le parece extraño que al día siguiente que se inscribe, no, lo extraño es que sabiendo que tiene un proceso, sabiendo que la Fiscalía va a tener que dictaminar, más bien adelante en la decisión que era para 2 semanas. Urresti dijo, en 2 semanas daré la noticia, y lo hizo antes, y se escribió antes. Entonces, más bien puede estar usando la idea de una postulación, más bien para victimizarse políticamente, ¿no? Ahora, esto puede también de alguna manera victimizarlo, pero el hecho concreto es que este es un órgano autónomo que está investigando un caso y ha planteado una denuncia correspondiente, ¿no? Entonces, ahí el presidente Humala debería tener un poco más de tino. ¿Cómo fortalecer a los jueces y a los fiscales que tienen, porque les toca, que investigar o denunciar casos de gentes vinculadas o del entorno del presidente de la República? ¿Cómo fortalecerlos? Porque claro, no solo debe ser difícil tener que asumir un caso que es o tiene que ver con la esposa del presidente o con el candidato del presidente, sino que además el presidente ha hecho expreso su enojo y su advertencia, ¿no es cierto? Le ha dicho salvaje, loco a uno. No, inaceptable. Inaceptable, por supuesto. ¿Cómo proteger a esos jueces, a esos fiscales? Bueno, ellos están protegidos por la ley y deben saber también los fiscales y el Poder Judicial, y por eso es bueno que la Comisión de Justicia convoque al ministro, porque viene la advertencia del otro lado más bien, de que los fiscales y los jueces tienen que actuar conforme a la ley y ellos van a tener el respaldo justamente del poder político que viene a ser el Parlamento. Yo más bien pensaría que el caso del presidente Humala podría él, insisto, en incurrir en una infracción constitucional. La forma inaceptable como presiona al Ministerio Público y por ende al Poder Judicial que va a tener que resolver el caso, podría llevarlo a que él estaría violando la autonomía de un poder del Estado y eso sería un tema más serio. Así que la forma de respaldar, justamente creo que tú has dicho un comentario importante en el sentido del ministro de Justicia, bueno, el actual ministro de Justicia que estaba en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que sin mucho pergaminos ha llegado al otro ministerio, pero sí creo que es importante que venga para que por lo menos marque el Congreso la línea que debe mantener el Poder Ejecutivo frente a otro poder del Estado, ¿no? En el caso de los 11 millones de soles, es algo, decía hace poco tu colega el congresista Bruce, algo que no se había visto nunca. 11 millones de soles en efectivo, ingresados a las cuentas de un partido como para ser blanqueados. En ese caso, ¿debe o no debe actuar la Fiscalía de oficio y empezar a investigar? Totalmente.
la plata y las firmas, ¿no? Porque el señor Santos, el ex congresista, ha denunciado que han falsificado su firma, ¿no? Al comienzo parece que él la estuvo defendiendo, pero después finalmente ha denunciado. Y yo recuerdo que hubo hasta, claro, una falsificación de firma para inscripción. Pero aquí lo que tiene, o lo que tenemos en evaluación, es probablemente hasta documentos que son declaraciones juradas. Cuando uno emite un informe de aportes al poder, en este caso al Jurado Nacional de Elecciones, al Poder Electoral, está haciendo una declaración jurada. Y eso es una falsificación de documentos si es que estas personas que han entrevistado dicen que nunca han aportado esa cantidad de recursos. Entonces, ahí amerita también una investigación y que la propia Fiscalía actúe. Claro, si la Fiscalía no actúa, ahí es donde entra a tallar la actitud del presidente Humala frente a las presiones que hace sobre el otro caso. Entonces, ahí digamos, la fuerza de la ley que deben tener los jueces y fiscales debe estar respaldada por la decisión política del Congreso de la República. Y en el caso de la Unidad de Delitos Financieros de la SUNAT, porque aquí son aportantes que en efectivo entregan $20.000, $50.000 al cambio de la época, que se convierten en 50 y tantos mil soles, en 160 y tantos mil soles. Y todos son, además, muy organizados los aportantes, ¿no? Porque varios de ellos, por grupos, por bloques... Ya llegado a los montos máximos que exacto, tienen, ¿no? Toditos. Ingresan lo mismo. ¿No debe, acaso, la Unidad de Inteligencia Financiera investigar a los aportantes? La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia tiene ese rol, ¿no? Y claro, lo que pasa es que en la medida que la Fiscalía le pida más bien el informe, de oficio debería hacerlo, porque la UIF ha investigado documentaciones que nosotros hemos visto en la Comisión Orellana, por ejemplo, nos ha traído informes, entonces de oficio debería hacerlo. Sin embargo, creo que la Fiscalía es la que debería actuar mucho más rápido ahorita, porque sí existe evidencias de algo que no ha sido cierto, que son las declaraciones juradas, que son documentos de declaración jurada, o sea, no es que informa un tesorero y dice tanto recibir. Eso es un incluso delito de falsedad genérica que podría incluir a los que han estado involucrados, ¿no? Pero la Unidad de Inteligencia Financiera finalmente puede estar de soporte frente a la denuncia que haga la Fiscalía. Y si la Fiscalía no denuncia o no investiga, ¿qué se puede hacer desde el Parlamento? Bueno, acá ha habido comisiones investigadoras por caso de firmas falsas para inscribir partidos. Aquí hay aportes falsos, o mejor dicho, aportantes falsos, ¿no es cierto? Aportantes fantasmas. Siempre es bueno evitar politizar para que no sirva de excusa, pero yo creo que la propia Comisión de Fiscalización podría solicitar a la Fiscalía que actúe, si es que no quieren verlo directamente en el Congreso, ¿no? Porque ya estamos viendo algunos, como 3 o 4 comisiones relacionadas, que creo que es lo que muestra a un Humala y a una Heredia, una señora Heredia, muy fastidiados, muy molestos, yo creo que un poco sin saber hacia dónde ir, y son la cantidad de denuncias que estamos viendo. Este gobierno está plagado de denuncias de corrupción que involucra directamente a la pareja. Ahora, viene la última legislatura, ¿no es cierto? Sí. Y va a ser un año sumamente intenso. ¿Quién debería presidir el Congreso? Sobre todo después de todo lo que hemos visto en los últimos meses. Yo creo que el país y en general el gobierno le hubiera servido una mesa de oposición, cuando nosotros postulamos a Jair Bedoya, que perdimos por 2 votos, y que de alguna manera, por ejemplo, se hubiera evitado esto que hizo la presidenta Solórzano, que fue dilatar los plazos para evitar mociones de censura. Hemos visto cómo la presidencia del Congreso quedó como una mesa de parte del Ejecutivo, pero encima de mala forma, porque la presidenta del Congreso trató de llevar el caso de la ley del empleo joven hasta el último día, y el propio presidente Humala le jaló la alfombra convocando una sesión extraordinaria del Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que debería, por el 5º año, que es el último año, y para hacer una transición tranquila, tener en manos de la oposición la mesa directiva, porque hemos visto que en los 4 años, más allá de la desastrosa gestión de Bogotá, Sotárola, fuera de ellos, desastrosa me refiero en lo poco eficiente, el manejo político ya grosero, porque cuando ha habido presidentes del Congreso que pertenecen a un partido de gobierno, se entiende que hay una vinculación especial, pero ya cuando el Congreso como institución empieza a agacharle la cabeza al Ejecutivo, ahí la responsabilidad del presidente del Congreso es clarísima, ¿no? Es clarísima. ¿Qué posibilidades hay que en esta legislatura se pueda realmente abordar la propuesta de ley electoral, de reforma de la ley electoral, y se elimine el voto preferencial? Mira, este es un tema importantísimo y como siempre en tus programas se tocan los temas importantes. Yo creo que ahí deberíamos abocarnos en lo que queda de la legislatura y ya no estar pensando en más cosas, en cosas concretas para tener, por ejemplo, un mejor Congreso, ¿no? O sea,
el caso de tener responsabilidad los partidos políticos de los congresistas que traen. Aquí hay grupos que han traído esta cantidad de apelativos y no han asumido ninguna responsabilidad, ¿no? El presidente de la República por lo menos debe haber traído unos 10 de esas personas y algunos han sido sancionados, aforados. Entonces ahí hay una propuesta para que, pero más que le llaman el escaño vacío, no pueda poner su accesitario, lo cual eso perjudica al distrito electoral, y la propuesta que planteamos nosotros más bien que lo ocupe el siguiente, el que quedó, o sea, el otro grupo. El tema del voto preferencial creo que es el más difícil de eliminarlo. Nosotros como PPC, como partido y como bancada PPC-APP, si estamos de acuerdo en toda la reforma, no tenemos ninguna discrepancia en ese caso. Eliminar el voto preferencial, la instalación del Senado sin más congresistas, los 130 divididos 50 en senadores y los 80 restantes en diputados, porque es importante una Cámara Revisora. El caso de la sanción a los partidos cuando incumplen cuando traen este tipo de gente que son desaforadas. El caso del financiamiento público también es muy importante, porque cuando se habla de partidos políticos, en el fondo son tres los formales, los que hacen con todas las discusiones internas que hay, que son públicas algunas, pero que son los pocos que hacen realmente actividad de democracia interna. El caso de los movimientos regionales. Aquí se trabajó, y no sé por qué lo sacaron en la Comisión de Constitución el primer año, la posibilidad que los movimientos regionales no sean pues 24 gobiernos individuales, sino que puedan participar, pero con partidos políticos nacionales. La reforma debería ir a eso, a buscar un mejor Congreso, con mayores sanciones, mejores requisitos, y por otro lado, fortalecimiento de los partidos políticos en medio más bien de los movimientos regionales, que no tienen los mismos requisitos, no tienen que cumplir ninguna obligación, y se presentan, postulan y después desaparecen, ¿no? Esperemos que esta legislatura sea fructífera y que veamos menos escándalos, pero sobre todo más fiscalización. Eso esperamos. Gracias por recibirnos, Lucho. Un placer, muy como amable. siempre. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dejar al congresista Galarreta.